Bueno, estimados estudiantes, tengan todos un cordial saludo. Para mí es un placer compartir con ustedes en este espacio. El propósito de hoy es hablar un poco sobre la Edad Moderna, entre el siglo XV al siglo XVIII, específicamente sobre descubrimiento, conquista y colonización. Pero vamos a hablar sobre una panorámica muy puntual sobre descubrimiento de América. Es decir, y todos los acontecimientos que de ahí en adelante empezaron a suceder. Pero antes quiero compartir con ustedes una breve reflexión. Vive el colegio, vívelo a lo bien, vívelo sin drogas, vívelo bien, vive el colegio, vívelo a lo bien. ¡Que se calle el Evo! ¡Fuera, fuera! ¡Que se calle el PON! ¡Que se largue el metalero! ¡Que se vaya, que se ¡Sucio! vaya! ¡Chiste rapero! ¡Fuera de aquí! ¡Rapero, fuera, rapero, fuera! ¡Qué horror! Nadie sabe convivir hoy día. Este es otro trabajo para el profesor Superó. Con prontitud, no a la discriminación, sí al respeto de la diversidad cultural. ¡Que se calle el negro! Pero qué desaguisado es este. Si aquí no hay dos iguales. En vez de abuchar, ¿por qué no ponen atención para ver qué tan parecidos o diferentes son? Cevichica, ¿cómo estamos? Hemos subido un poquitico más los índices de convivencia, profesor. ¡Hemos cumplido! Respetemos a nuestros compañeros, a los profesores, a todas las personas. Más bien vivamos el colegio a lo bien. Bueno, estimados estudiantes, ahora les comparto este mensaje. Dice, la tolerancia es un factor que influye en el comportamiento humano, tal como lo puede ser la paciencia, la resiliencia, la responsabilidad. Practicar la tolerancia debe comenzar por aceptar al otro tal como somos o tal como es. Entonces es importante, estimados estudiantes, que seamos tolerantes y aprendamos a respetar las diferencias. A continuación, inicio con tres momentos. Primero, descubrimiento. Segundo, conquista. Y tercero, colonización. Hablemos entonces sobre algunos conceptos, pero vamos a mirar el primer concepto, que es sobre descubrimiento. Cuando hablamos de descubrimiento, hablamos de hallazgos, algo novedoso, original, un encuentro, pero en el contexto de América, nos hace referencia de esa llegada de Cristóbal Colón, pero al momento de descubrir, podríamos decir de que ya América estaba habitada por aborígenes, que entre esos civilizaciones importantes como los incas, los mayas y los aztecas. Seguidamente tenemos aquí conquista. Conquista es la dominación del territorio o población indígena en su momento en el contexto americano, donde prácticamente se practicaron una cantidad de genocidios y afectaron fuertemente a estos grupos indígenas. Bien, continuamos con otro concepto como colonización. Colonización es la ocupación del territorio donde establezco ciertas instituciones e impongo costumbres, creencias, en fin, a estos grupos indígenas que se dieron en su momento. Por eso se habla de las colonias latinoamericanas. Bien, entonces, ¿cómo abarca este tiempo de la Edad Media? Vamos a mirar unos referentes en los tiempos y acontecimientos cronológicos. Bien, el primer acontecimiento, hablamos de descubrimiento de América, 1492. Después hablamos inmediatamente de hablar de la independencia de Estados Unidos, que abarca entre el tiempo de 1775 hasta 1783, con la caída prácticamente de los ingleses. Por obvias razones, es un momento en que George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, es decir, intervienen en estos procesos de independencia. Igualmente, hablamos de otro acontecimiento importante, que es la Revolución Francesa entre el año 1789 con la toma de Bastilla, que realmente es un acontecimiento importante que generó un cambio de estructura en la sociedad, históricamente hablando, porque se convirtió en un referente importante para las demás colonias. ¿Por qué? Porque ellos lucharon ante las monarquías absolutas, lucharon por la libertad, la igualdad y la fraternidad, principios fundamentales que conllevaron a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se convirtió en un referente importante para la lucha independentista. Seguidamente, parto del primer interrogante, dice, ¿en qué condiciones económicas, políticas, sociales se encontraba España ante la llegada
de América. Realmente España estaba conformándose en un Estado-nación, una estructura como tal, una nación configurar y unificar todo su territorio para ser unitaria, para ser sólida, para ser fuerte, para defender obviamente toda su soberanía y por lo tanto establecer una funcionalidad a nivel estructural. ¿Qué posibilitó eso? De que posteriormente, pues esta nación se unifica. Hay una unidad importante, una alianza, una unidad entre la reina Isabel de Castilla y rey Fernando de Aragón. Al unificarse estos territorios, se hacen fuertes y entonces empiezan a defender su soberanía ante diferentes grupos que de alguna otra forma no tenían, es decir, querían intervenir, digamos, en sus territorios o fronteras. Por lo tanto, ellos empezaron a consolidarse en cuanto al cristianismo como tal. Empezaron a establecer un ejército fuerte para defender su soberanía. Y por lo tanto, en su proceso de proyecto de descubrimiento, se consolida el cristianismo católico. ¿Cómo se logra el proyecto de descubrimiento? Obviamente, se nota aquí la reina Isabel, pues es una mujer autónoma. Hay que respetarse las decisiones del uno al otro. Entonces, la reina Isabel, pues, en ese momento desconocida del tema de la navegación, de la exploración fluvial y nada de eso. Es decir, que España como tal estaba haciendo unos pininos en el tema de navegación porque veíamos que Portugal tenía un gran avance en el caso de los italianos, el caso de los holandeses, el caso que se caracterizaban por ser negociantes y tenían muchas rutas. Además de eso, el caso de los orientales, los chinos y los japoneses, que también tenían un avance en el tema de navegación, pues le tocó, aprovechó ese espacio el señor Cristóbal Colón, pues para presentar el proyecto a la reina Isabel, que realmente desconocía eso. Ella, pues, no le costaba nada de aprovechar esa oportunidad y pues incursionar en esa propuesta que le manifestaba el señor Cristóbal Colón y desde luego ella acepta. Entonces empieza ese proceso de descubrimiento, ese proyecto de descubrimiento. Y entonces, ¿qué señala él? Le manifestaba de que era necesario establecer una ruta porque veíamos de que Asia tenía una expansión en cuanto a ruta, porque que Asia era en ese momento el lugar más predilecto, donde la seda, exclusivamente la seda, era lo que más se exportaba. Es una ruta impresionante desde el Mediterráneo y todo este territorio implica de que la ruta, la dinámica comercial que existía en Asia era fuerte y por lo tanto las rutas de navegación también eran muy expansiva, es decir, que Asia como tal era un escenario predilecto. Por eso es que el afán y el proyecto de Cristóbal Colón era el tema de las Indias, es decir, esta zona aquí, porque era el punto esquina o el punto de comercio y de búsqueda a una mejor ruta. Pero entonces pasa algo. Empieza entonces Cristóbal Colón, inicia con su proyecto de descubrimiento, que realiza cuatro momentos de descubrimiento. El primero lo hace en 1492, 1493, dura prácticamente el 12 de octubre de 1492, pues después de 2 meses de ir al extenso océano y desplazarse de España hasta América, no fue fácil. Es un momento bastante fuerte porque entraban muchos momentos de desespero, ansiedad por el hecho de que no se encontraba todavía tierra. Entonces, podíamos señalar de que en su exploración hizo cuatro exploraciones. Entonces, él en su embarcación, pues, la Santa María, que era donde él se desplazaba, digamos así. Entonces, podíamos señalar que Cristóbal Colón decía de que era necesario esa ruta de salir de España y llegar a la India. Pero ¿qué pasa?
prácticamente eso a él se le convirtió en un dato a favor, es decir, que él pensaba ingresar, llegar a la India, pero él prácticamente fue un trampolín que se le dio allí, porque realmente no llega en ningún momento a la India, es decir, llega prácticamente a Guananí, en El Salvador, Guananí, en El Salvador, es decir, llega a Centroamérica, es decir, en el Caribe, es decir, que no llega en ningún momento a la India, es decir, quien logra después, más adelante, a identificar que Cristóbal Colón no llegó a la India, sino que llegó a América, fue Américo Vespucio, quien empezó a explorar todo lo que es la parte sur de América. Entonces empieza a darle reconocimiento de que en ningún momento Cristóbal Colón llegó a territorios de la India. Entonces, asimismo surgieron otras exploraciones, como el segundo viaje en 1493 a 1496, como Puerto Rico, la Española en Santo Domingo, seguidamente el tercer viaje, 1498 a 1500, que implica prácticamente Cuba, el cuarto viaje, perdón, el tercer viaje, que 1498 a 1500, que corresponde exclusivamente a Jamaica, cuarto viaje que corresponde ya a Cuba, es decir, a ese territorio de prácticamente territorios de insulares, lo que él prácticamente llegó Cristóbal Colón. Entonces, cuando hablamos de la llegada de Colón a América, generamos una serie de impactos, es decir, de alguna otra forma, la llegada de Colón a América generó unas consecuencias fuertes y esto generó otras consecuencias y así sucesivamente generaron muchos acontecimientos. Por ejemplo, la llegada de Cristóbal Colón, como primera instancia, surgen a partir de su llegada muchas campañas y exploradores. El caso de Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, ya entra una competencia, ya el concepto es más económico. El tema, esa llegada de Colón a América genera un fenómeno económico, ¿ya? Porque cada potencia quería predominar una sobre la otra por el tema de expandir todo su poder y obviamente dominar y controlar y al mismo tiempo expandir y establecer su predominio sobre los territorios que habitaban, que iban encontrando. Se conocieron productos originarios de América como el maíz, el plátano, tomate, en fin, esos productos que desconocían allá en Europa, pues se conocieron acá, se llevaron de aquí para allá. España y Portugal en los primeros tiempos y después Inglaterra, Holanda y Francia emprendieron toda una labor de conquista, imagínense, una labor de conquista, de sometimiento, de utilizar la fuerza, de utilizar la violencia, de cometer actos atroces, ¿sí? Frente a quién, a esos grupos, a esas civilizaciones indígenas, el caso de los incas, de los mayas, de los aztecas, donde que quería predominar con todo su armamento y todo su ejército, querían dominar esos territorios y acabaron prácticamente con una gran población indígena. El tema de la colonización pues aumentó obviamente porque empezaron a subir algunas colonias latinoamericanas. Entonces, cuando empiezan a colonizar, empiezan a ocupar territorio, empiezan a dominar y a imponer como aspectos como el cristianismo, imponer la institucionalidad, imponer su estilo y estructura económica, imponer un virreinato, imponer una serie de estamentos como tal que van a permitir controlar una serie de colonias que van a controlar. De alguna otra forma se iban estableciendo en los territorios americanos. La otra parte es que todo este descubrimiento que se convirtió en prácticamente un concepto global generó el perfeccionamiento de las cartas geográficas, la astronomía, ya se determina que la Tierra es obviamente redonda, se establecía de que existía otro continente, otras tierras, y obviamente que esto generó una gran riqueza para estas grandes potencias que a través de sus compañías de navegaciones o sus grandes navios saqueaban
prácticamente toda la materia prima, porque eso era lo que a ellos les interesaba, la materia prima. Y pues allí establecieron sus colonias, convirtiéndose en potencias que dominaron todos esos territorios latinoamericanos. Bueno, entonces más que todo, esa era la breve información, la breve explicación que quería que tuviesen en cuenta. Ahora, ¿qué quiero precisar aquí? Que un señor importante que es Américo Vespucio, que este señor, pues, italiano, como sabio, como es sabido que Cristóbal Colón murió creyendo que había llegado a las Indias, y este señor, quien empieza a explorar y a descubrir toda la parte sur, detecta de que Cristóbal Colón en ningún momento llegó, como le decía anteriormente, llegó a la India. Entonces, por eso se le da el nombre de Américo Vespucio. Bien, ahora a continuación quería hacer una breve explicación de la guía integradora de aprendizaje, número 5. La guía integradora de aprendizaje que corresponde la fecha de entrega, el 1 y la fecha de envío por parte de ustedes, digamos así, la entrega por parte de ustedes, la deben hacer el 22. Entonces es importante que tengan en cuenta la asignación. A partir del 1 ya pueden ingresar a su plataforma para que observen su guía integradora de aprendizaje. Esta guía integradora de aprendizaje que contiene, esta guía integradora de aprendizaje contiene unos conceptos, además de eso, unos indicadores, unos haceres y un ser. En el saber, ¿qué corresponde? Usted va a hacer prácticamente una construcción sobre una reflexión crítica. Van a construir una reflexión crítica sobre los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que se dieron a partir del descubrimiento y conquista. Ya les decía algunos cambios. Por ejemplo, un primer cambio era el tema del mestizaje, porque los europeos empiezan a tener contacto y relación con las Indias. Además de eso, la extracción de materia prima, se llevan los recursos y una cantidad de cambios que se dieron a nivel económico, político y social. Se cambia la estructura como tal. La imposición del catolicismo en esas colonias. Entonces, aspectos importantes. Aquí tienes también un link de apoyo o de ayuda. Otro aspecto importante que quiero que tengas en cuenta es sobre, en el hacer, vas a realizar prácticamente, vas a hacer una síntesis, teniendo en cuenta los aspectos y algunos referentes. ¿Qué vas a tener en cuenta? Pues una lectura que está en el texto guía, en la página. En esa página de texto guía vas a hacer esa breve lectura. Y luego vas a identificar el link y vas a complementar. También vas a tener otro aspecto importante que tú puedes utilizar un foro de consulta, que puede ser algo importante. Es decir, si tú presentas alguna inquietud, alguna duda, con mucho gusto te puedo colaborar. Lo otro, en la guía de aprendizaje, ahora en cuanto a la guía de aprendizaje, lo que vas a desarrollar, lo que me vas a entregar a mí, estimado estudiante, está compuesto por unas interpretaciones de gráfica. Sencillo. Segundo, vas a hacer una construcción crítica, es decir, vas a construir una reflexión crítica bastante interesante y vas a comentar allí. Además de eso, tienes ahí el taller Prepárate para el Saber, que ese es un taller que tenemos que desarrollarlo en plataforma y articulando eso. También tienes una lectura. Esa lectura corresponde a los testimonios de Cristóbal Colón y Hernán Cortés. Hay como una especie de textos el cual tú debes comparar. Por otra parte, la línea de tiempo. Aquí empiezo con el descubrimiento de América como punto de partida para que puedas ir organizando los acontecimientos, por ejemplo, desde el momento de descubrimiento, desde el momento de conquista y desde el momento de la colonización. Finalmente, pues, vas a hacer un breve comentario sobre Fray Bartolomé, que es quien es el defensor de los aborígenes, quienes son sometidos por esa cantidad de conquistadores que se encargaron de someter a los indígenas, el cual acabaron con gran población y que se convirtió prácticamente en uno de los genocidios más fuertes que ha tenido a nivel mundial, digamos así.
Entonces, y podemos señalar de que Fray Bartolomé de las Casas fue uno de esos defensores de los derechos humanos. Bueno, entonces, estimados estudiantes, los quiero mucho. Finalmente, aquí les muestro la rúbrica. Lo que varía aquí un poco es el tema del saber, porque estamos estudiando, o vamos a estudiar el tema de descubrimiento, conquista y colonización en América. Entonces, no es más, estimados estudiantes, los quiero mucho. Un abrazo de mi parte. Espero que les haya gustado la breve explicación. Próximamente les estaré enviando otros vídeos sobre conquista para ir profundizando poco a poco y, por último, colonización. Que Dios los bendiga. Chao.